Entonces, ya puse a grabar la clase para que no se nos pase. ¿Cómo es el comportamiento a concreto? Entonces, eh, vamos a partir de una sección de concreto reforzado simplemente apoyada. Y esta sección va a estar sometida a una carga distribuida en su parte superior. ¿Qué es lo que va a suceder? Que nuestros diagramas de corte y de momento van a ser los que estamos viendo aquí en la imagen, ¿cierto? Donde aquí tenemos el corte de la viga y aquí tenemos el momento actuante. Entonces, en base al corte y el momento, nosotros podemos determinar eh, distintos tipos de esfuerzos transversales en nuestra viga. Del diagrama de momentos podemos determinar eh, este diagrama de acá, ¿cierto? El cual es una distribución del esfuerzo axialmente en la sección transversal de la viga. ¿Cómo se calcula el valor de ese esfuerzo? Con esta expresión que vimos en mecánica de materiales. El esfuerzo va a ser el momento actuante en ese punto multiplicado por y, que es la distancia del eje neutro a la fibra que estamos considerando sobre la inercia de la sección. Asimismo, podemos obtener también el esfuerzo cortante en cualquier punto, ¿sí? Por ejemplo, la distribución del corte viene dada por esta expresión de Q, donde va a ser el corte actuante por este Q, que ese Q es el momento estático de área dividido entre la inercia. Y podemos calcularlo como un esfuerzo multiplicando, dividiendo por el ancho de la sección B. Entonces nosotros podemos calcular en un punto A cualquiera, digamos, seleccionamos este punto A, podemos seleccionar el esfuerzo en ese punto A axial y el esfuerzo cortante. ¿Sí? Y con estos dos esfuerzos vamos a poder definir los esfuerzos principales, los estados de esfuerzos mayores de nuestro punto A en la sección transversal, así como veían en mecánica de sólidos, utilizando, digamos, el círculo de Moore, por ejemplo. Entonces, conociendo esos dos esfuerzos y suponiendo que estamos trabajando en un estado plano de esfuerzos, podemos calcular los esfuerzos principales mediante el círculo de Moore. Entonces vamos a tener un elemento sometido a unos esfuerzos de tracción y de compresión y de corte, ¿sí? Y a ese elemento podemos calcularle los estados principales de esfuerzo. ¿Cómo lo hacemos? Con esta expresión para sigma 1 o sigma 2. Entonces les recuerdo que el círculo de Moore venía algo de este estilo. Entonces está en su círculo. Y los estados principales eran lo que llamábamos los polos. Por acá debía estar sigma 1, por aquí sigma 2. Ese estado lo podemos calcular mediante esta expresión. Ahora, también podemos calcular el ángulo principal entre el ángulo entre la dirección principal y el eje de la viga, ¿cierto? Ese va a ser el ángulo en el cual vamos a tener rotado nuestro elemento. Nuestro elemento, por su estado de esfuerzos, va a estar rotado un ángulo teta. Sí, todo eso es del círculo de Moore. Ahora, cuando tenemos un esfuerzo normal igual a cero, ¿sí? Estos dos valores de esfuerzos van a ser idénticos, ¿sí? Cuando estamos en una posición cero. Y entonces mi ángulo para el esfuerzo principal va a estar ubicado a 45 grados con respecto al eje del elemento. ¿Listo? Entonces nuestros esfuerzos de corte básicamente se van a distribuir, van a presentar una ruta que se encuentra inclinada a 45 grados respecto al eje de cualquier elemento estructural. Aquí, ¿qué estamos viendo? Aquí estamos viendo más o menos cómo son las trayectorias de tensiones y compresiones en una viga simplemente apoyada. ¿Listo? Entonces, en línea continua vemos las trayectorias de tensión y en línea punteada las trayectorias de compresión. Bueno, entonces, eh, las fisuras en nuestra sección transversal, ¿en dónde se van a presentar? En las zonas donde tenemos mayores tracciones, es decir, aquí en esta zona que estoy
como separando estas dos capas de concreto. En esas zonas donde van a ocurrir las fisuras. Y las fisuras tienden a suceder perpendiculares a estas trayectorias. Es decir, las fisuras de nuestra viga van a seguir más o menos la trayectoria de las líneas punteadas. ¿Cierto? Entonces aquí en la parte de abajo vemos un ensayo de tracción indirecta. Entonces cuando veíamos nuestras primeras clases de materiales, yo les dije que la tensión, el módulo, el F'C del concreto a tracción lo determinaban con un ensayo de tracción indirecta, que es este tipo de ensayo. Entonces miden la deformación en estas fisuras y en base a eso calculan el módulo de rotura y calculan un módulo de una resistencia a tracción del concreto. ¿Sí? Entonces, si se fijan aquí, nuestras fisuras en el centro están perpendiculares a nuestra trayectoria de tracción. ¿Sí? Y a medida que nos vamos alejando del centro, las fisuras se van inclinando, van presentando una inclinación determinada. ¿Listo? Ahora, vamos a analizar la sección de concreto, pero esta vez nuestra sección va a estar fisurada. ¿Sí? Si está fisurada, vamos por aquí va a estar nuestro eje neutro de nuestra sección fisurada. Entonces, por debajo de ese eje neutro, al tener un elemento fisurado, no vamos a tener transferencia de esfuerzos. ¿Sí? Entonces, este mismo elemento punto A, ubicado en nuestra sección fisurada, no va a tener ni esfuerzos axiales ni esfuerzos de corte, porque se encuentra en una sección que no tiene una continuidad del elemento. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los problemas de esas fisuras? Que no nos permite ese mecanismo de transferencia del corte. Ahora, ¿qué podemos experimentar? ¿Qué tipo de fisuras podemos tener en una viga? Entonces es importante poder analizar qué tipos de fisuras presentamos para saber qué acciones tomar para corregir cualquier situación en la estructura. Por ejemplo, fisuras por flexión. Las fisuras ubicadas en la parte central de nuestra viga, en la parte inferior, por lo general, si son verticales, son fisuras a flexión. ¿Listo? ¿Dónde se presentan? En los puntos donde tenemos momentos máximos y cortantes mínimos. Bueno, en esos puntos vamos a tener ese tipo de fisuras a flexión. El segundo tipo de fisuras que podemos presentar es una fisura de tracción diagonal. ¿Sí? ¿Dónde se dan las fisuras de tracción diagonal? En las zonas donde el corte es muy alto. Bueno, entonces en zonas donde el corte es muy alto, digamos en los extremos de los apoyos, ese tipo de fisuras van a tender a mostrar una inclinación aproximada a 45 grados con respecto al eje inicial del elemento, ¿sí? Esas son las fisuras por tracción diagonal, netamente por cortante. Y finalmente tenemos un tipo de fisuras que son fisuras por flexotracción. Entonces inicialmente aparecen como fisuras a flexión, ¿sí? Si se fijan acá, estas parecen fisuras a flexión, pero llega un punto en el que esas fisuras, debido a la reducción de la sección del cortante, digamos, esta sería mi sección resistente de corte, ya no sería esta sección total. Entonces, debido a esa reducción, se empiezan a inclinar y a tender a ser horizontales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que llamamos fisuras por flexotracción. Eso es todo lo que pretendemos evitar con nuestro refuerzo acortante. Entonces, ¿qué tipos de refuerzo acortante tenemos nosotros en nuestra estructura? Entonces, para aumentar la resistencia de nuestros elementos, empleamos elementos de refuerzo transversal, ¿sí? Cuyo objetivo es ayudar a controlar la abertura de estas fisuras en la parte inferior, en las partes de tracción de nuestros elementos. Sí, ese es el objetivo principal del refuerzo de cortante.
Entonces, el primer tipo de refuerzo que vamos a ver son los estribos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos tres imágenes de tres tipos de estribos diferentes. En la primera imagen tenemos estribos abiertos. En la segunda tenemos lo que llamamos estribos cerrados. Y en la última tenemos estribos múltiples. Bueno, entonces, estos estribos, un objetivo de estos es, por ejemplo, posicionar las barras de refuerzo superior. Entonces aquí vemos las barras de refuerzo, vemos que en la parte superior tenemos unas barras ahí que pueden ser barras a compresión. Tendríamos que proveerlas de algún apoyo para cuando vayamos a fundir nuestra viga. Entonces esa puede ser una función de los estribos, eh, abiertos, de los estribos en las vigas. Listo. Los estribos cerrados son unos ganchos que cubren las cuatro caras de nuestra viga, de nuestro elemento, ¿sí? Y tienen característica que tienen unos ganchitos que son los que nos van a ayudar a mantener el estribo fijo en su posición. Entonces, digamos, aquí tenemos este tipo de ganchos y este tipo de empalmes aquí para poder mantener los estribos cerrados. Y finalmente, cuando tenemos elementos ya muy grandes, ¿sí? Que los estribos cerrados se vuelven muy esbeltos, entonces podemos emplear lo que llamamos estribos múltiples. Los estribos múltiples son combinaciones de estribos abiertos y cerrados, cuyo objetivo es amarrar todas las barras de refuerzo longitudinal de nuestra viga o de nuestro elemento que estemos analizando. Entonces aquí tenemos una vista de lo que son perdón, los estribos en una viga. Entonces aquí está nuestra viga vista por un lado y tenemos dos formas de disponer los estribos, perpendiculares al refuerzo longitudinal o inclinados con respecto al refuerzo longitudinal. Entonces esos estribos los colocamos a una separación S entre ellos. ¿Listo? Esa va a ser la separación entre estribos. ¿Ya? El objetivo es que si nuestra fisura, como vimos, se puede presentar a un ángulo de 45 grados, nuestros estribos cosan prácticamente esa fisura y no permita que se prolongue más adentro de nuestro elemento. ¿Sí? Esa es la función del estribo. El segundo tipo de refuerzo que podemos encontrar es el refuerzo en espiral. ¿Dónde usamos refuerzos en espiral? Más que todo en columnas circulares, en pilotes o en estructuras de cimentación. ¿Sí? ¿Qué es eso? Son básicamente una estructura que está dispuesta en forma de espiral, amarrando todos los refuerzos longitudinales de nuestra viga. Tiene algo que llamamos el paso, que es la separación es entre cada fila de estribos, de espirales, y por lo general son empleados en elementos que están sometidos a fuerzas de flexión y a fuerzas de compresión. En este caso, es decir, una columna o un pilote, ¿sí? Es muy difícil tener un espiral cuadrado, entonces estos no aplican, simplemente para figuras circulares. Y la última opción de refuerzo que podemos tener es la que es menos usada, es realizar un doblez del refuerzo longitudinal, ¿sí? Y pasarlo como un refuerzo de corte en el alma. Entonces aquí vemos unas barras longitudinales en una viga simplemente apoyada y lo que hacemos es que dividimos una parte de su refuerzo longitudinal en las zonas donde ya no se necesita resistencia por momento. Bueno, listo. ¿Alguna preguntita hasta aquí, muchachos, de los tipos de refuerzos o del propósito de ese refuerzo acortante?
Entonces vamos a entrar a mirar cuál es la resistencia nominal de una sección acortante. Entonces, el cortante que puede soportar una sección va a ser la suma entonces de dos elementos, el corte que proporciona el concreto y el corte que proporciona el acero del estribo, de los refuerzos. Vamos a tener casos en donde el valor de nuestro esfuerzo cortante último, ¿sí? El cortante de diseño, es bastante pequeño. ¿Sí? Entonces, en los puntos donde el cortante, ¿sí? Último sea menor a la mitad del cortante resistente por el concreto, podemos omitir el refuerzo P sub S. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos una viga y esa viga tiene un diagrama de cortante definido, donde ese va a ser el cortante último. Listo. Ya. Nuestro concreto va a resistir un valor de corte constante en toda nuestra región. Entonces, estoy superponiendo los diagramas que resisten el concreto con respecto al cortante actuante último. Bueno, entonces los puntos donde no alcanzamos a suplir la demanda con el cortante de concreto, todos estos puntos van a necesitar aporte del acero. ¿Sí? Y la norma que dice, en los puntos donde el corte actuante sea menor, o sea, esta región, sea menor a un medio del corte resistente por el concreto, en esta pequeña porción podemos omitir el acero. Sí, eso es básicamente lo que está diciendo. Ahora, cuando estén diseñando estructuras sismorresistentes en grado de disipación especial, tienen que tener en cuenta y es que en las zonas donde esperamos se plastifique la estructura, toca despreciar el aporte del concreto. Entonces tocaría diseñar con esta expresión nomás. ¿Listo? Esos son los tres casos que podemos tener. Ahora, ¿cuál es la resistencia del concreto a corte? La resistencia del concreto va a depender de las acciones que se presenten de corte último y momento último que se presenten en el punto y sobre nuestro elemento. Ahora, si yo tengo un elemento sometido a cortante y adicional con una fuerza de compresión, ¿m? Digamos, esta es nuestra viga, y va a presentar unas fisuras aquí por cortante. Si adicional a esto yo tengo unas fuerzas de compresión, ¿m? Estas fuerzas de compresión también me van a ayudar a coser todo este tipo de fisuras, ¿sí? Y y al poder coserlas, nosotros podemos eh, aumentar la resistencia del concreto debido a esas fuerzas de compresión. Ahora, si tenemos el caso contrario, que es una sección de concreto con fuerzas de tracción, estas tracciones lo que hacen es tienden a abrir más las fisuras. Entonces, en estos casos, la resistencia del concreto se debe disminuir. Bueno, ¿en qué otro caso vamos a tener variación de la resistencia? Cuando ustedes tienen secciones muy esbeltas, es decir, secciones muy altas, vigas muy altas. ¿Sí? En ese caso, la resistencia también se va a ver disminuida. eh, el concreto va a presentar menos resistencia al corte. ¿Listo? Ahora, la norma especifica la resistencia del concreto acortante de la siguiente forma. Dice, el cortante va a ser igual, el cortante que resiste el concreto va a ser igual a 0.16 lambda por F'C más 17 veces ρ sub W por cortante último sobre momento último en el punto donde estoy diseñando por D por BW por D. Entonces, digamos, si ustedes tuvieran una viga simplemente apoyada,
tendrían un diagrama de cortante de este estilo y un diagrama de momentos de este estilo. Entonces, para el punto que estén analizando, tendrían que calcular su cortante, su momento último y su cortante último. Y en ese punto pueden calcular la resistencia del concreto con esta expresión. Ahora, ¿qué dice la norma? Esta expresión toda no tiene que ser mayor a 0.29 lambda F'C por B por D. ¿Listo? ¿Qué es Rho sub W? Es la cuantía de acero que se calcula como la relación del acero longitudinal de la tracción y el área efectiva de la sección. Es lo que es la misma cuantía que nosotros hemos calculado hasta el momento, la que hemos visto. ¿Sí? Y finalmente, que toca decir que esta expresión para el corte último y el momento último tienen que corresponder a la misma combinación de diseño. Bueno, ahora, como último requisito dice que esta relación entre paréntesis siempre tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Listo? Entonces cualquier valor que nos dé menor a 1 lo aproximamos a 1. Ahora, eh, ¿qué tiene esta expresión? Está compuesta de dos partes. Perdón, esta que hace referencia al aporte del concreto y esta parte de acá que hace referencia al aporte del acero longitudinal, ¿sí? Entonces es como si estas vigas en una sección transversal, como si estas barras resistieran un poco de ese cortante, ¿sí? Entonces como si el corte en estas barras sirviera para la resistencia de nuestra viga. ¿Qué sucede? Em, Nosotros podemos omitir, ¿sí?, ese aporte, ese refuerzo. ¿Cómo lo podemos omitir? Aproximando esa expresión que tenemos del refuerzo longitudinal como 0.01 lambda por F'C. Si reemplazamos eso en nuestra expresión, nuestro valor de cortante resistido en términos solo del corte, del concreto, perdón, va a ser esta expresión, 0.17 veces lambda por F'C por B por D en cualquier sección de nuestra viga. Entonces aquí ya no tenemos en cuenta el refuerzo longitudinal, sino solamente el concreto de la viga. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bueno, entonces esta es la resistencia que aporta el concreto en la viga. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nuestro concreto está sometido a fuerzas de compresión axial, ¿sí? Lo que les comentaba, nuestra expresión se va a ver aumentada por un factor NU sobre 14 AG. Entonces este término lo que va a hacer es que nos va a aumentar la resistencia cortante cuando tenemos fuerzas de compresión. ¿Listo? En el caso de columnas o en el caso de cierto tipo especial de vigas. El único requisito para esta expresión es que la cantidad, o sea, la relación entre el axial último y el área G, que es el área de la sección transversal, debe estar expresada en unidades de megapascales. Bueno, es decir, el NU en meganewton y el área en metros cuadrados para que pueda funcionar la fórmula. Caso contrario es cuando tenemos una fuerza de tracción, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esta es la expresión para la tracción, pero entonces, al ser tracción, este factor NU tiene que ser negativo. Si ese se vuelve negativo, este se vuelve negativo y nuestro factor nos da menor a 1. Y al ser menor a 1, lo que estamos haciendo es reduciendo la resistencia del cortante, del concreto. ¿Listo? Y eso es lo que pasaba cuando teníamos un elemento con fuerzas de tracción, como les comentaba ahorita. Ahora, eh, ¿qué tiene de raro esa expresión? Y es que está planteada para un elemento rectangular.
¿sí? Esto es para un elemento rectangular. Entonces, si llegáramos a tener un elemento circular, ¿sí? Entonces esta área B por D se debe calcular como el diámetro multiplicado por la altura efectiva de la sección. ¿Qué es la altura efectiva? 0.8 veces el diámetro, entonces sería 0.8 por D al cuadrado, que reemplazaría este B por D. Listo, esa es la única diferencia con una sección circular. Ahora, eso fue la resistencia del concreto. Ahora vamos a ver cuál es la resistencia del acero al corte. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Eh, Tenemos una sección transversal de una viga reforzada con un refuerzo inclinado de estribos, ¿sí? Y aquí estamos dibujando una fisura con un ángulo de inclinación alfa. Esa es la fisura de nuestra sección transversal. Entonces aquí tenemos la interacción de dos tipos de fuerzas, las fuerzas cortantes y las fuerzas de flexión. Entonces vamos a tener un bloque de compresiones y unas fuerzas aquí correspondientes a la tensión en cada una de esas barras inclinadas. Entonces recuerden que la función de estas barritas es sellarme esas fisuras, no permitir que la fisura se siga aumentando. ¿Sí? Entonces la tracción máxima que puede desarrollar cada una de esas barras sería su tracción de fluencia, el área de la barra por el F sub y del acero. ¿Listo? Ahora, la componente vertical de cada uno de ellos, entonces recuerden que esto estaba, teníamos por aquí un ángulo alfa y por acá teníamos una fuerza TS. Entonces por aquí va a estar alfa, 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 regálame un segundo. Este sería nuestro alfa, ¿cierto? Y la componente vertical sería A sub B por FY multiplicada por el seno de alfa. ¿Ya? Ahora, sobre esta fisura, ¿cuántas barras vamos a tener? Entonces, suponiendo que la inclinación es de 45 grados y que la altura de nuestra fisura va a ser determinada como la altura efectiva de, entonces podemos decir que tenemos n secciones distribuidas en la longitud de esa fisura que vienen dadas por esta expresión, ¿sí? D por 1 más coseno de alfa sobre S. Ahora, la tracción desarrollada de cada una de esas barritas, de cada una de estas barritas que se encuentran sellando nuestra fisura, va a ser la sumatoria de su componente vertical, ¿sí? Entonces eso sería el número de barras por el área, por FB, por FY, por el seno de alfa. Y todo eso nos va a dar el aporte del acero en esa sección. Ahora, si reemplazamos N, que es el número de secciones que atraviesan la fisura, podemos llegar a la expresión C1116 de la norma, donde nos dice el aporte del acero va a ser el área del refuerzo multiplicado por el módulo de elasticidad, perdón, por el esfuerzo de fluencia del acero, multiplicado por seno de alfa más coseno de alfa por D, que es la altura estructural, sobre S. Eso es lo que nos dice la norma de cuánto resiste el acero. Ahora, ¿qué es A sub B? A sub B es el área de refuerzo cortante proporcionada por el número de ramas del estribo paralelas a la fuerza cortante. Entonces, si esta es mi viga, mis fuerzas cortantes van en esta dirección, ¿sí? Entonces, ¿cuántas barras de estribo se están atravesando cuando una fuerza actúa verticalmente? Entonces, en este caso, digamos la primera, vamos a tener un estribo que llamamos de 4 ramas. ¿Por qué? Porque si hacemos un corte horizontal en la viga, vamos a interceptar 4 veces el estribo en estos 4 puntos. ¿Listo? Eso es un estribo de 4 ramas.
Un estribo de 3 ramas, entonces interceptamos los estribos en 3 puntos, en el 1, en el 2 y en el 3. Y el más sencillo, que es un estribo de 2 ramas, en el 1 y en el 2. Bueno, entonces para mi primer caso, mi área total de refuerzo eh, al cortante sería, vamos a llamarlo R como el número de ramas, multiplicado por el área de cada barra. En este caso sería 4 veces A sub I. En este caso sería 3 veces A sub I. Y en este caso tendríamos un área de resistencia de corte de 2 veces el área de cada barra. Bueno, ahora, cuando nuestro refuerzo está dispuesto de forma perpendicular al eje del elemento, ¿sí? La ecuación que acabamos de ver en la diapositiva anterior en términos de seno y de coseno queda expresada de esta forma, donde el refuerzo, el aporte del cortante del refuerzo perpendicular va a ser A sub B, que ya lo vimos aquí, depende de cuántas ramas tenga nuestro estribo, multiplicado por el esfuerzo de fluencia por la altura estructural de E por sobre la separación S de cada uno de esos estribos. Y esta es la fórmula que nos brinda la norma para estribos perpendiculares al eje del elemento. ¿Ya? ¿Qué sucede? El cortante que aporten sus estribos siempre tiene que ser menor o igual a esta expresión de acá. Esto no puede superar el 66% de la resistencia de la sección bruta. Finalmente, para terminar, ¿qué factor de disminución de resistencia tiene el cortante y la torsión? Entonces la norma nos dice que el phi para este caso va a ser de 0.75. Entonces lo que vamos a buscar es que BU sea siempre mayor o igual a phi por BC más BS. ¿Listo? Eso es lo que siempre vamos a, perdón, que sea menor o igual, menor o igual. Eso es lo que siempre vamos a buscar en este tipo de diseños. Bueno, ¿está claro todo hasta aquí, muchachos? ¿Claros ahí con el aporte del concreto y del acero? Sí, señor. Entonces, ya sabiendo cómo podemos calcular la resistencia del concreto y la resistencia del acero a cortante, entonces ahora vamos a mirar cuáles son los límites de espaciamiento, ¿sí? Tenemos unos límites mínimos y unos límites máximos para ese refuerzo a corte, así como lo teníamos para el de flexión. Entonces, ¿qué requisitos de refuerzo a cortante tenemos? Entonces, el primero que vamos a ver es el refuerzo mínimo a corte. ¿Qué es lo mínimo que tenemos que colocar? Entonces la norma dice, se debe colocar un área mínima de refuerzo a corte, aunque el concreto sea capaz de proporcionar la resistencia requerida. ¿Sí? En aquellas secciones de los elementos sometidos a flexión donde el corte último sea mayor o igual al 50% del cortante resistente por el concreto. Voy a intentar hacer aquí un esquema. Voy a dibujar la mitad de mi viga simplemente apoyada. Este es mi diagrama de cortante. ¿Listo? Mi viga de concreto, el concreto de mi viga, va a resistir un valor de corte que va a ser constante de inicio a fin si la viga no tiene cambios de secciones. Va a ser algo así. ¿Sí? Entonces, en teoría, todo este corte, todo este, eh, toda esta cantidad de cortante puede ser resistida por el concreto. ¿Sí? Entonces, cortantes que sean menores
a la resistencia del concreto, en este punto, en esta zona, en teoría, no necesitaría refuerzo de corte, sino necesitaría estribos. Entonces mis estribos irían solamente, se me perdió, entre este punto y este punto. Solo en esta zona debería poner estribos, en teoría. Pero entonces la norma le dice, no, usted va a colocar refuerzo de corte en todas las zonas donde el corte sea mayor al concreto, ¿sí? Y adicionalmente va a seguir colocando ese refuerzo hasta dónde? Hasta donde el cortante último sea igual a la mitad del cortante resistente por el concreto. En ese punto, hasta este punto, yo debería colocar mis refuerzos tipo estribo. Bueno, ahora, en esta zona, llamemos este el punto A y el punto B. Entonces, entre A y B, ¿qué separación va a llevar mi refuerzo de corte? ¿Cada cuánto voy a colocar refuerzo de corte? Entonces, entre A y B tengo que colocar un área de refuerzo mínimo. ¿Mm? Entonces, la norma les dice, eh, cuando requiera refuerzo mínimo para elementos no preesforzados, lo puede calcular mediante esta expresión, 0.062 raíz de F'C BW por S, que es la separación de estribos, sobre el esfuerzo de fluencia. Y esto siempre tiene que ser mayor o igual a 0.35 BWS sobre FY. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos interesa determinar? ¿Cuál es la separación mínima? ¿Qué es lo que desconocemos de esta expresión? Desconocemos cuál es el área mínima y cuál es la separación. ¿Sí? Entonces voy a despejar la separación como esta expresión de acá. Y esa va a ser la separación mínima del refuerzo en las zonas donde no se necesita refuerzo por cortante. ¿Listo? A sub B, ¿qué es? ¿Cómo podría yo determinar A sub B? Entonces, A sub B, como es un diseño, yo puedo decir, listo, voy a usar un estribo sencillo. ¿Mm? ¿Y de qué diámetro? Puede ser de 3 octavos. ¿Listo? Entonces ya determiné A sub B, porque aquí tengo 2 veces el área, entonces sería 2 veces el área de una barra de 3 cuartos, de 3 octavos. ¿Sí? Eso sería mi A sub B en este caso. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera colocar, este A sub B va a tener ciertos valores. Y así determinamos la separación mínima en esas zonas. Esa es la fórmula que tiene la norma para el refuerzo mínimo. Ahora, ¿qué más les dice la norma con respecto al cortante? Los requisitos de corte, ¿sí? Eh, de cortante mínimo se puede omitir en todos estos casos. Cuando tenemos zapatas o losas macizas, cuando tenemos elementos alveolares con una altura sin incluir afinados de piso no mayor de 315 y donde su corte último es menor al corte a la mitad del cortante del concreto. Losas nervadas de concreto con unas viguetas definidas en este numeral, que vamos a verlo en el siguiente módulo del curso. Eh, Vigas de alturas muy bajitas, ¿sí? Vigas muy pequeñas en altura. Cuando la altura no es mayor a 250, entonces podemos omitir el refuerzo de corte mínimo. Vigas integrales con losas, es decir, por ejemplo, una viga T, ¿sí? Con altura no mayor de 600 y no mayor que 2 puntos veces el espesor del ala o 0.5 veces el ancho del ala. Y por último, vigas construidas con concreto de peso normal reforzado con fibras de acero. ¿Listo? Esos son los 6 casos en los que la norma permite omitir la, el refuerzo mínimo. Bueno, ahora, así como tengo un espaciamiento y un refuerzo mínimo, ¿sí? Tengo que tener también un espaciamiento máximo.
¿ya? Entonces voy a decir, eh, el espaciamiento del refuerzo cortante perpendicular al eje del elemento debe ser menor a d medios. ¿Listo? ¿Para qué me sirve eso? No, es que yo tengo mi viga acá y tengo una fisura presentada aquí a 45 grados. ¿Sí? Esta altura de esta fisura es en realidad D. Por aquí va mi refuerzo. Entonces esta altura va a ser D. ¿Listo? Entonces como mínimo, para una fisura, yo debo tener como mínimo un estribo en cada una de esas fisuras. ¿Sí? Entonces para eso la norma nos restringe a que el espaciamiento máximo debe ser de medios. ¿Ya? Entonces para eso se hace, para poder tener como mínimo un refuerzo en una línea de fisura del concreto. ¿Listo? Y tampoco puede ser mayor a 600 milímetros. Ahora dice, cuando tengo estribos inclinados o refuerzo longitudinal doblado, entonces cada línea de 45 grados debe estar separada de medios. Entonces, voy a dibujar mi otro refuerzo por aquí a la derecha. Si yo llegara a tener un refuerzo aquí doblado, esta separación debería ser máximo de medios. ¿Listo? Entonces, esos son los dos criterios para la separación máxima. Ahora, ¿qué les dice la norma? Si usted calcula el aporte del acero y le da mayor a este valor, ¿sí? La separación máxima tiene que ser dividida, eh, ya no sería en de medios, sino de cuartos. Pero solamente en los puntos donde el refuerzo de acorte sobrepase este valor dado por la norma. Ahora, cuando estén diseñando estructuras sísmicas, entonces lo que busca uno es generar rótulas plásticas en unas zonas especiales y lo que hacemos es generar algo que se llaman zonas de confinamiento mediante estribos de refuerzo. ¿Sí? Entonces, en esa zona lo que hacemos es eh, asignar una distancia que son mucho más pequeñas que las exigidas aquí por el título C11, y esas distancias nos van a generar unos confinamientos en el concreto para generar rótulas plásticas. ¿Listo? Eso sería todo lo que teníamos que ver del refuerzo. Listo. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que tenemos aquí del concreto? Resistente a corte. No, señor. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es lo siguiente, haciendo como un resumen general. Si yo tengo una viga sometida a unas cargas distribuidas, yo voy a obtener un diagrama de cortantes de este estilo. Listo, ese va a ser mi diagrama de cortante. ¿Bien? Entonces, ese corte va a ser mayorado en términos de corte último. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar la forma de resistir ese esfuerzo cortante en nuestra estructura. Entonces, la resistencia va a venir dada por dos partes. Ay, sí. ¿Esto en verde qué es? La resistencia del concreto. ¿Listo? En las zonas donde el cortante último sea mayor a la resistencia del concreto, voy a hacer un diseño por corte para determinar
el acero que necesito para poder suplir la demanda de corte en esas regiones. Y entonces de esa forma puedo determinar cuál va a ser el refuerzo transversal que voy a disponer en mi viga en esas secciones. ¿Listo? ¿Hasta dónde tengo que calcular mi refuerzo? Digamos aquí en la parte central, como les dije, no debería calcularlo porque no se necesita. Entonces la norma dice, listo, para ir por el lado de la seguridad, en el punto donde su corte sea menor a la resistencia del concreto, a la mitad de la resistencia del concreto, es decir, en toda esta zona, en esta parte puede omitir estribos, ¿sí? De lo contrario, va a colocar estribos en toda esta región aún sin necesitarlos. ¿Listo? Entonces uno lo que hace es como encontrar esas regiones en la viga y para cada una de esas regiones proponer su refuerzo con estribos o con espirales. ¿Listo? Eso es básicamente toda la metodología del concreto. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, señor. Bueno, entonces eso sería todo lo que quería que viéramos hoy en cuanto a la resistencia del concreto al cortante. ¿Listo? Eh, por otro lado, quería que me contaran cómo van con el taller, ¿sí? Y recordarles que el 30 tenemos el primer examen. Bueno, para que no vayan a llegar sorprendidos ese día. Les dejo ahí en el chat la asistencia para que por favor la vayan diligenciando y me cuenten cómo van con ese primer taller. Bueno, entonces si no hay preguntas, muchachos, eh, Bueno, qué pena. Yo sí tengo una pregunta. no te estoy escuchando bien. ¿Aló? Ya. Profe, que yo sí tengo una pregunta pues, del taller, pues, sobre todo el punto que yo estaba, que nos corresponde a mi grupo como tal. Pues no sé si los demás tienen una pregunta, pero pues yo lo estaba revisando. Bueno, tengo varias preguntas. A ver, es el segundo punto del taller. Eh, bueno, lo que pasa es que yo calculé, bueno, ya determiné la cuantía y de ahí para allá pues toca empezar a calcular lo de las descripciones. Sí, El caso es que, bueno, la viga dice que tiene doble voladito y simplemente apoyada tiene un tramo. Una de las preguntas es, cuando yo voy a determinar mi altura mínima, en ese caso, digamos, es L sobre, bueno, dependiendo de si es voladito, si el otro es maciza, no va,
Ahí según las tablas del título, la C.95A y la C.-95. Sí. Hay una parte que dice simplemente apoyar y la otra dice en voladís. Ahí, ¿cuál de las dos tomo? O sea, con promedio como de las dos y tomo, o tomo la mayor. No sé si me vas a entender, o sea, Sí, ya te entiendo. Regálame un segundo, estoy abriendo aquí la pantalla para compartirte. Ten cuidado porque el ejercicio te está diciendo que tienes que evaluar de flexiones. ¿Listo? Entonces, así le coloques la altura que te pide esa tabla, tienes que calcular de flexiones porque así te lo está pidiendo el ejercicio. Bueno, para que no vayas a omitir esa parte. no, pues sí, o sea, sí, pero pues digamos en otro caso que no fuera el ejercicio. Listo, ya te muestro. Dame un segundo. Ok. Entonces vamos a ver esta tabla. Entonces tu ejercicio dice, es una viga T, los voladizos miden 2 metros y el vano central tiene 8 metros, entonces tu viga es algo de este estilo. 2 metros, 8 metros y 2 metros. Entonces te dice, tú quieres calcular cuál va a ser la altura mínima de esa viga para no tener que calcular deflexiones. Aunque el ejercicio aquí igual te las está preguntando, tienes que hacerlo. Entonces, Sí, para este caso, el que corresponde sería eh, vigas en una dirección, ¿sí? Y vas a tener dos condiciones. Una condición en los extremos que son voladizos y un tramo intermedio que es continuo al lado y lado. Si te fijas, a la izquierda es continuo y a la derecha es continuo. Entonces sería este de acá. ¿Listo? Entonces, mi altura mínima, perdón, algo así. Mi altura mínima vendría dado por la siguiente expresión. En los voladizos sería L quintos. Y en la parte central sería L sobre 14. ¿Qué es L? Ya sea la distancia del voladizo o la distancia entre apoyos intermedios. Entonces en este caso sería 2 quintos, 8 catorceavos o 2 quintos. ¿Listo? Entonces para estas dimensiones de tu viga, aquí la altura mínima sería 0.4 para los voladizos y para la parte central 0.57. Entonces, la altura que vas a tomar en el diseño tiene que ser mayor o igual a la mayor de esas tres, 0.57. no, era. ¿Listo? Pues sí, pensé que era algo así, pero pues no, estaba así. Sí, así es como determinarías esa altura mínima. Bueno, entonces, esa era una de las preguntas que yo tenía. Pero digamos que, bueno, yo después ya, digamos que hacía mi inercia bruta, bueno, con lo del teorema de los ejes paralelos, bueno, calculé la inercia bruta, eh, calculé mi momento crítico de figuración, el L y bueno, el área transformada al concreto, y volví a dar, no sé cómo, o sea, más o menos me dice como lo que estábamos haciendo, como lo que hicimos en clase con el último ejercicio. Sí, Eh, pero lo que pasa es que yo hice el ejercicio con cross, ¿sí? Entonces llega una parte donde bueno, están los momentos máximos, hay unos mínimos y hay unos, bueno, hay negativos y hay unos positivos. sí, Entonces,
para la inercia efectiva decía que tocaba sacar un promedio entre, bueno, se podía sacar con un promedio entre esos momentos. Entonces, no sé si se calcula, bueno, primero calcula la crítica. Es que no sé si mejor lo muestro en la pantalla. Si quieres mostrarnos la pantalla, perfecto. Entonces, Así, espérate, dejo de así compartir no me hago entender. y ya tú puedes poner la pantalla. Mm, ahí se ve, ¿cierto? Listo, Bien. ahí ya estamos bien. Bueno, entonces aquí yo calculé mi inercia bruta, bueno, mi centro, el momento crítico. Ujú. Pero digamos que ese momento crítico yo lo calculé. No, el momento crítico el N y bueno, el área del concreto. Pero digamos esta área yo la calculé fue con el momento que me da para la parte inferior. Ok, Eh, y lo mismo este que sí, el caso es que bueno, estos son los momentos, digamos, los momentos actuantes que calculé con la carga muerta, con los momentos, bueno, con la parte negativa del diagrama, por decirlo así, ujú, estos dos, y este es el positivo. Entonces, ahí decía que tocaba calcular como el promedio de, de esa inercia efectiva. Entonces, pues yo la calculé individual, ujú. así, pero en general, o sea, digamos, de toda la viga T. O sea, no sé si toca calcular aparte la aleta y aparte el alma, o, o uno en general. Ok, ya te Mm, entiendo. Sí te entiendo, entiendo tu pregunta. Entonces, si quieres, deja de compartir tu pantalla y ya te comparto la mía para que podamos. Listo. Ahí ya estás viendo mi pantalla. Todo el mundo está viendo mi pantalla. Sí, señor. Bueno, entonces ese ejercicio que tiene tu grupo es creo que el más complicado de todo el taller. Entonces te explico. Tú tienes aquí tu diagrama de momentos, ¿sí? Vamos a tener, vamos a llamar esto el punto A, el punto B, por aquí en el centro el C, D y E. Entonces tú vas a tener momento en B, momento en D y momento en C. Listo. Entonces la idea de esto es hacer un diseño que cumpla esos momentos y que sea una viga T. Esa es la condición del ejercicio. Será algo de este estilo. La viga T por el lado y por aquí vas a tener la aleta. ¿Sí? Entonces tendrías que hacer primero que todo tres diseños de flexión. El primero aquí en el momento en B, el segundo en el momento en C y el tercero en el momento D. Por acá y por acá. El del centro, pues bueno, entonces lo primero sería diseño a flexión. Tienes que hacer tres, en uno, en dos y en tres. El diseño de la parte 2 es muy sencillo, porque ese fue el que vimos aquí en clase. Entonces coges tu viga T, ¿sí? Asignas una posición del eje neutro, ta, 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 ta. Verificas que si funciona como viga rectangular o si funciona como viga T. ¿M? Y en base a eso sacas el acero de refuerzo que necesitas en esta parte.
el acero de la región 2. Y eso es lo que va a venir aquí. Entonces dijimos que en este tipo de vigas lo mejor es prolongar todo el acero de refuerzo de la parte inferior. Entonces este va a ser el A sub S2. ¿Cierto? Entonces hasta ahí no debe haber ninguna duda. Los puntos críticos serían, o sea, la trampa en este ejercicio está en el punto 1 y en el punto 3. Porque en este caso las tracciones están en la parte de arriba de la viga, ¿cierto? Entonces tu refuerzo debe ir por acá. ¿Sí? Entonces, para que sea acorde con mi representación en la cual la compresión está arriba y la tracción está abajo, tu viga T ya no sería una viga T, sino una viga invertida. ¿Sí me hago entender? En donde vamos a diseñar el refuerzo que va por aquí abajo. Este sería tu nuevo D y este sería tu B. ¿Qué sucede? En estos puntos, en el punto 1 y en el punto 3, tienes que despreciar el aporte de las aletas, porque tu eje neutro va a estar por acá arriba. Entonces todo ese concreto por debajo del eje neutro no aporta resistencia. ¿Listo? Este no es B, sino este sería como un B'. ¿Está claro eso hasta ahí? ¿Sí me entiendes por qué 1 y 3 son puntos especiales? Porque no estás diseñando una viga T, estás diseñando una viga rectangular invertida. Una viga T invertida, que a fin de cuentas se vuelve una viga rectangular. ¿Listo? Y aquí vas a determinar un A sub S para el punto 1 y para el punto 3. ¿Qué es lo que vas a poner acá? A sub S1, A sub S3. ¿Listo? Ahora, vamos a calcular las deflexiones. Entonces, la norma te dice, tienes que calcular, cuando tiene vanos intermedios, tendrás que calcular una inercia efectiva en el centro, ¿sí? Y para los voladizos en sus apoyos, es decir, acá, acá y acá. Entonces, vas a calcular una inercia efectiva 3 y una inercia efectiva 1. ¿Ya? ¿Cómo se van a ver nuestras inercias? Entonces, para la inercia efectiva 1 y la inercia efectiva 3, ¿cómo se vería tu viga para calcular esa inercia? Sería algo así. Una viga de este estilo, en la cual vas a tener un refuerzo inferior que corresponde a la sub S2 que va de lado a lado, ¿sí? Y un refuerzo superior que puede ser o AS1 o AS3, ¿sí? Pero no es una viga T, es una viga rectangular, porque en esa parte el momento es negativo, ¿sí? Entonces las tracciones están en la parte de arriba. Entonces no es una viga T, es una viga con refuerzo a compresión. ¿Listo? Ese sería para el punto 1 y 3. En cambio, para la inercia del punto 2, en ese caso, sí aplicaría tu viga T. Tendrías una viguita T, uy, una viga T, con un refuerzo por aquí a sub S2, ¿sí? Entonces, aplicas el procedimiento que vimos la vez pasada. Entonces, coges tu viga T y transformas el refuerzo inferior como un área equivalente de acero, ¿sí? Y de ahí desarrolla lo mismo. Calculas por aquí el eje neutro y en base a eso, en base a ese eje neutro, calculas una inercia efectiva. ¿Listo? ¿Qué tienes que tener en cuenta para esa inercia efectiva? Si recuerda la fórmula de la inercia efectiva, ¿sí? Es función de unos términos que son MU sobre M crítico, ¿cierto? Ya. ¿Cuánto valdría MU para cada uno de esos casos? Para el caso 1,
para este punto, para IE1, el M último sería lo que yo llamé el MB. Para el caso del punto 3 sería MD. Y para el caso del punto 2 sería M en C. ¿Listo? Entonces esas tres inercias son diferentes. De pronto EI1 e EI3 te dan iguales porque la viga es simétrica. Pero pues ahí cambia ese término en el cálculo del I sub E. Y al final, tu inercia sería el promedio de I sub E1, I sub E2, I sub E3. ¿Listo? Tomas el promedio y esa te da tu inercia efectiva. De ahí, ¿qué haces? Pues mediante análisis estructural, ¿sí? Haces un elemento longitudinal cuya inercia va a ser la inercia promedio, ¿sí? Sometido a una carga muerta, una carga muerta y una carga viva. Vas a encontrar los puntos donde se presenta la deflexión máxima, que puede ser en los extremos del voladizo o por acá en la parte central, y en esos puntos es donde vas a calcular las deflexiones de tu viga totales. Asignando, pues sabiendo que la deflexión total va a ser el factor de modificación por la deflexión muerta más la deflexión por carga viva. ¿Listo? Eso es lo que pasa con ese ejercicio que le tocó a tu grupo. No sé si se habrán dado cuenta de todo esto en la parte de los apoyos, pero entonces ahí está para que puedan desarrollarlo. Muchas gracias, profe. ¿Listo? Si te quedó claro, perfecto. Si tienes alguna duda, no importa. Si me toca repetirte esto de nuevo, no importa. La idea es que les quede claro por qué aquí en los puntos de momento negativo ya no es una viga T, sino una viga con refuerzo a compresión. No, profe, sí, se entendió. Ok, listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, yo, Sí, señor, eh, diga. son dos cositas. La primera es que, bueno, como vimos la clase pasada, para el refuerzo superior, cuando tenemos ese caso, su merced nos decía que la fórmula del refuerzo superior sería 2n-1 por A Sí, sub S prima. sí. Pero entonces yo no sé de dónde sale eso. Y pues en todos los libros que yo he mirado, no es esa fórmula, sino es n-1 por A sub S prima. Entonces no sé si esté bien la fórmula o esté mal o... Ya. Bueno, eso tiene una explicación un poco enredada, ¿sí? Lo que sucede es que, a ver si me acuerdo. Yo también tenía esa duda y dije, tiene que ser n-1 porque es una región de concreto que estamos sacando y que estamos reemplazando. Listo, entendible. Pero entonces, cuando usted viene y mira su diagrama de deformaciones, ¿sí? Por aquí tendremos el diagrama de deformaciones de esfuerzos, ¿sí? Y también tendríamos un diagrama de deformaciones, donde aquí tenemos la deformación del último refuerzo, la deformación del refuerzo a compresión y la deformación del concreto, ¿listo? Entonces, para garantizar que este diagrama sea de este estilo y que efectivamente la sección esté controlada por tracción, ¿sí? Nosotros tenemos que garantizar un cierto valor en este esfuerzo, ¿ya? Entonces, lo que hicieron ellos, lo que plantearon fue duplicar el área del refuerzo. Entonces, por eso nuestra expresión es esta, cuando por análisis normal debería ser esta, ¿sí?
Listo. Entonces, este factor de 2 se le agrega simplemente para garantizar, bajo cualquier condición, que la sección falla por tracción. Ah, bueno, listo, Es profe. básicamente por eso, esa fue la explicación que yo encontré. Todavía no estoy 100% convencido y todavía sigo buscando una explicación un poco más clara al respecto, pero eso es lo que encontramos, lo que he encontrado en la teoría del por qué el 2n-1. Ah, bueno, listo, profe. Y la otra pregunta era si al fin su merced pudo averiguar lo que le pregunté la clase pasada, que si en la carga de granizo se tenía en cuenta para las deflexiones. No, solo la carga muerta, porque como estamos Solo- hablando de deflexiones permanentes, ¿sí? Prolongadas, la carga de granizo estará que 2 horas y después de las 2 horas se derrite. Ah, bueno, o sea, esas no se tienen en cuenta ni para deflexiones inmediatas ni para deflexiones a largo plazo, ¿cierto? No, señor, solo se tiene en cuenta carga muerta. Ah, listo, vale, muchas gracias. Bueno, bueno, chicos, Profe, qué pena dime. molestarlo. Es que viendo lo que acabo de explicar me confundí un poco. Digamos, para ese caso de la viga en T, Ujú. hay que sacar deflexiones por cada elemento. Digamos, sería dos deflexiones para voladizos y una para la viga apoyada simple. O O sea, en esta parte de acá, cuando ya estás calculando la deflexión, ¿sí? sí, sí, señor. No, 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 esos son, o sea, O hay una deflexión máxima para toda la sí, estructura. tú puedes determinar una ecuación para determinar la deflexión máxima, ¿sí? Entonces puedes calcular la deflexión en cero, a la mitad y en L. Entonces la máxima de esas tres es la que te va a controlar el diseño, Ah, ¿ya? listo, listo. Entonces, ¿qué opciones tienen ustedes para determinar esta deflexión? Hay varias metodologías, a ver cuáles le pueden servir de las que di el semestre, de las que di el semestre pasado. Hay una que puede ser ecuaciones de discontinuidad, que son unas que yo llamo ecuaciones de Macaulay, que son algo de este estilo, ¿sí? Ahí en el canal de YouTube yo subí este video de ecuaciones de discontinuidad para el curso de análisis 1. Entonces ahí pueden revisar ese método para calcularlo. Otro método podría ser viga conjugada. Y aprovechando que la viga es una viga estáticamente determinada, pueden usar viga conjugada. Pueden hacerlo por análisis matricial. Entonces ustedes que ya vieron matricial, lo que pueden hacer es que hacen un elemento tipo viga de este estilo. Entonces no va a ser un elemento continuo, sino van a ser muchos elementicos pegados el uno al lado del otro. Entre más elementos yo tome, entonces en este caso tengo 4, 5, 6, 7, 8 elementos tipo viga, los puedo resolver por análisis matricial y calculo, ese método me da las deflexiones en cada uno de los puntos extremos de los nodos, ¿sí? Entre más elementos tenga, mucho mejor voy a tener una curva discretizada, ¿sí? De esa forma, de esos tres métodos pueden calcular la deflexión en su viga. Entonces, para los tres métodos van a necesitar un valor de inercia, ¿sí? Porque el módulo de elasticidad ya sabemos que es 4700 raíz de f', pero vas a necesitar un módulo, un valor de una inercia. En ese caso va a ser mi inercia efectiva promedio. ¿Listo? Y entonces pues metes tus ecuaciones, haces tus gráficas y determinas dónde están las deflexiones máximas y vas a determinar una por carga muerta y una por carga viva y aplicas la fórmula de deflexión total. Y listo. Ah, listo, listo, profe, muchas gracias, profe. Y qué pena es que me surgió otra duda. Digamos, como nosotros determinamos o decidimos que F'C y Fy vamos a poner en la viga, no sé si hay una tabla o algunos requisitos para determinar esos valores. ¿Y cuál es el del F'C y el Fy? Sí, sí, señor, digamos, no sé si por cargas o por No, dimensión. o sea, digamos,
la idea es que tengan eso programado en Excel, ¿sí? Que así como nos acabaron de mostrar, esté todo programado, cosa de que si el diseño no les cumple, yo pueda modificar esto y todo se actualice y no tener que volver a hacer un rediseño. ¿Listo? El único requisito es que F'C sea mayor a 17 megapascales, que es lo que pide la norma, ¿cierto? Y el FY, solo tenemos dos opciones acá en el país, o 240 o 420. ¿Ya? Esos son los dos requisitos que tienen. Ah, listo, listo, profe, qué pena. Muchas gracias. Sí. ¿Vale? Listo, muchachos. Si no hay más preguntas, podemos dejar por ahí la clase de hoy. Bueno, el próximo martes entonces, de pronto, podríamos estar haciendo un ejemplito de este caso de la viga T. Sí, creo que sería bueno de pronto parar un momentico lo de corte y revisar algo con respecto a la viga T. Y voy a traerles preparado un poquito de distribución de refuerzo, así como habíamos visto con longitudes de desarrollo y todo eso. Entonces voy a ver si logro preparar todo. Y el martes tenemos una clasecita de ejemplos de viga T invertida y de la distribución del refuerzo. Entonces, por favor, traigan sus preguntas del taller. Recuerden que el examen que tenemos programado va a ser en base a, va a ser tomando como base ese taller que les acabé de poner, ¿sí? Obviamente no va a ser así de difícil, el taller tiene una complejidad bastante alta, ¿sí? Entonces el examen pues obviamente no va a tener esa misma complejidad para que no se vayan a asustar. Y nos vemos entonces el próximo martes, muchachos. No se les olvide la asistencia. Muchas gracias por la, por la asistencia el día de hoy. ¿Listo? Muchas Listo, profe, gracias. gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego.